Vale, pues este es el segundo de los vídeos de estas videoclases que estamos haciendo. Entonces, en este segundo vídeo, en esta segunda clase, nosotros vamos a hablar de una extensión un poco, vamos a extendernos un poco en lo que hablamos en el primer vídeo. Vamos a ver listas un poquito más largas y por qué tiene sentido hablar de listas un poquito más largas. Y vamos a utilizar, para ordenar estas listas más largas, vamos a utilizar lo que son conocidos como tabla de frecuencias. Y al final, pues sí, al final en otro vídeo, pues hablaremos de diagramas. Entonces, empecemos. Entonces, este es el tema 2. Entonces, un problema que quizá vosotros os habéis estado planteando, sobre todo cuando estamos hablando de estadística, es que no tiene mucho sentido hablar de estadística cuando tenemos un grupo pequeño. Porque claro, si hacemos un cálculo de una media, hacemos un cálculo de una varianza o cualquier medida estadística que vayamos a hacer y tenemos un grupo demasiado pequeño, el error asociado, el error estadístico asociado a este grupo es demasiado grande como para sacar una conclusión razonable. ¿Sí? Entonces, en el vídeo anterior nosotros hicimos un cálculo de simplemente 5 elementos para aprender un poco cómo manejarnos dentro de estas estructuras matemáticas, pero las conclusiones que sacamos, o al menos las conclusiones que te puedes sacar a partir de, un- de una muestra pequeña, no son razonables. Y vamos a ver cómo más o menos de razonables son. Y para eso vamos a hablar del error estadístico. Y así a grosso modo, sin entrar en muchos detalles, porque aquí esto tiene más detalles, entonces vamos a hablar del error estadístico. El error estadístico. Y os voy a decir que el error estadístico está asociado, va más o menos, se parece, está enfocado a 1 entre raíz de n, donde si nos acordamos, n era el número de personas que nosotros teníamos en nuestra lista. Claro, si nosotros nos vamos al ejemplo de... Vamos a hacer primero el caso. Voy a poner aquí una tabla, ¿sí? Donde voy a poner primero n igual a 1. El caso con menos personas que le podemos ir. Pues nosotros hacemos una encuesta, pues al menos le tenemos que preguntar a una persona, no le vamos a preguntar a 0 personas, porque eso no es una encuesta. Entonces, el mínimo posible que nosotros podemos imaginarnos es 1. ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos 1 en este error estadístico? Pues obtendríamos 1 entre raíz de 1, que como podéis ver da 1, ¿no? Claro, un error de 1, nosotros ahora los errores, las proporciones, las frecuencias, todo eso lo vamos a entender entre 0 y 1 y los que entendemos como una proporción, por lo tanto 1 corresponde al 100%. Claro, un error, si yo le pregunto a una persona algo, no puedo sacar una conclusión genérica y la conclusión genérica que saque, tendrá un error del 100%. Si yo voy por la calle y le pregunto a un chico o a una chica qué color tiene el pelo, me dice, pues tengo el pelo de color rubio, ¿puedo llegar yo a la conclusión de que todo el mundo tiene el pelo rubio? O todos los chicos, si quiero, tienen el pelo rubio. No. ¿Y qué error tendré al llegar a esa conclusión? Pues el 100%. ¿Qué pasaría, por otro lado, si yo le preguntara a muchísimas personas? Vamos a decir 10.000 personas, ¿eh? Para poner un número muy grande. Si yo le pregunto a 10.000 personas, 10.000 serían con 4 ceros, pues bueno, pues simplemente voy a coger la calculadora para tenerme una idea y voy a coger cuánto da raíz cuadrada, 1 entre raíz cuadrada de 10.000. Pongo 4 ceros y me da pues 0,01. 0,01. Un 0,01, voy a poner aquí como antes, 0,01 es proporcional al 1%, como es el 1% de error. Entonces, aquí vemos que como más gente le pregunte, como más cantidad de personas le pregunte, pues vaya a tener un error más pequeño, ¿no? A cualquier cosa que pregunte en una encuesta o lo que quiera hacer, voy a tener un error más pequeño. Y si nos damos cuenta, cuando llevamos esta n al infinito, como cuando hacemos esta n tan grande como nosotros podamos hacer, y en el límite al infinito, este error se va haciendo cada vez más pequeño hasta llegar a 0.
esta idea de llevar la n al infinito en estadística es la diferencia, es el límite que hay entre la estadística y la probabilidad. De la probabilidad hablaremos a lo largo de más adelante en el curso, pues, varios capítulos dedicados a la probabilidad, pero aquí yo solo quiero, de momento vamos a hablar de estadística, solo por tanto vamos a coger una n finita y una n más o menos pues grande, pero tampoco tan grande, no vamos a coger 100, 200, 1000, que sea. Pero quiero que reflexionéis sobre eso, porque el punto está en que cuando nosotros llevamos la n al infinito, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esta idea de abstracción mental en el que le preguntamos a infinitas personas, obtenemos un error que eventualmente es cero. ¿Sí? Y ese error que eventualmente es cero, esa idea, es la transición entre la estadística y la probabilidad. Para el siguiente ejercicio de hoy, simplemente para mantener los números pues, que no sean ni muy grandes ni muy pequeños y para tener una idea, pues así, ¿no? Correcta de la estadística, voy a coger pues un valor intermedio que me parezca a mí bien, lo voy a coger n igual a 100, porque me parece bastante bonito y además es grande, ¿no? Simplemente pues vamos a mirar solo para que tengamos una idea cuál sería el error estadístico de hacer una encuesta, por ejemplo, el ejercicio, lo que os voy a plantear hoy, ¿no? ¿Cuál sería el error estadístico de preguntarle algo a 100 personas? Pues bueno, pues simplemente vais a poner en la calculadora 1 entre raíz de 100 y os va a dar 0,1, 0,1, 0,1, que es un error del 10%. Veis que es bastante grande, pero bueno, es más pequeño de lo que de 1, del 100%, y continúa siendo más pequeño del que hicimos ayer. Podemos calcular cuál sería el error aproximado, el error porcentual del que hicimos ayer, que me parece que era n igual a 5. ¿Sí? Y si hacemos, pues bueno, pues nada, tal cual, 1 entre raíz cuadrada de 5, obtenemos un error del 44,7% en los decimales. Voy a quedar ahí. Entonces, si ponemos n igual a 5, me da un error del 0,447, que sería el porcentaje del 44,7%. Entonces, ayer, con el vídeo del otro día, ¿no? El primer vídeo del tema 1, lo que vimos es que, bueno, sí, estaban muy bien, hicimos unos cálculos muy bonitos, entendimos las matemáticas que hay detrás de esto, pero las conclusiones que nosotros podríamos sacar a partir de una encuesta de 5 personas pues son pues, con un error de casi el 45%, es bastante grande, ¿no? Entonces, siempre tendremos que tener esta idea en mente de cuál es el error estadístico asociado a una medida, y esto es muy importante cuando nosotros queremos aplicar la estadística, no hacer ejercicios de clase, pero aplicar la estadística a un problema real y queremos sacar pues alguna conclusión, ¿no? Nosotros tenemos que estar pensando todo el rato qué error estamos cometiendo. Entonces yo aquí simplemente os introduzco el tema del cálculo de errores y la propagación de los errores en las diferentes medidas. Es un tema pues que es por sí solo ya interesante, es un tema que por sí solo ya lleva, hay que estudiarlo por él mismo, pero bueno, aquí solo os quiero dar una pequeña pincelada de cómo podríamos pues, entender cómo es el primer orden de magnitud del error asociado a una medida, a una lista que tiene un número de personas, y nos podemos llevar a casa esta idea de 1 entre raíz de n, porque es una buena aproximación, tiene mucho sentido, y para que tengamos más o menos en mente cuál es el error asociado a cada una de las dimensiones de nuestra lista. Nada, hoy vamos a empezar, pues como no es suficiente, aquí hemos visto que no es suficiente el n igual a 5, pues hoy vamos a hacer un ejemplo con n igual a 100, y a partir de ahora pues vamos a intentar utilizar pues números un poquito más grandes. No vamos a utilizar 10.000 o 100.000 porque entonces nos darían valores muy grandes en el cálculo, y eso ya lo dejamos para un ordenador. Cuando ya sepamos hacer estas cosas, pues ya lo ponemos en un ordenador y que calcule él, ¿no? Pero para la pizarra o para el curso, pues nosotros vamos a coger un valor manejable de 100. ¿Sí? Entonces, nada, pues aquí está el punto. ¿Qué pasa? Entonces necesitamos una lista de 100 elementos. Entonces, si nosotros hacemos una lista de 100 elementos, ya os podéis imaginar que la cosa se vuelve un poco chunga, porque claro, yo no quiero, a mí no me apetece, a ver si puedo subir, a mí no me apetece si yo pongo una lista
como la que definí ayer, y pongo 100 elementos, vamos a poner 1, 2, hasta x 100. Pues si no hago nada más y lo pongo así, pues voy a tener que hacer 100 cálculos. Y yo no, bueno, 100 cálculos por medida, ¿no? 100 cálculos para la media, 100 cálculos para la varianza. Yo no me apetece hacer eso. Entonces, como no me apetece hacer eso, lo que vamos a hacer, y a mí ni a nadie, entonces lo que se hace y la solución a eso es ordenar los números. Vamos a ordenar los números en algo que vamos a definir tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias es simplemente una tabla en la que nosotros hemos metido los datos que hemos obtenido de las listas. Pero es importante pensar, pues eso, que primero tenemos la lista y después tenemos la tabla. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a inventarnos un poco, cogiendo números un poco bonitos, una tabla de frecuencias o una lista que vamos a meter en una tabla de frecuencias. Dejadme a cambiar el ejemplo de las manzanas para no continuar con manzanas y vamos a hacer, ya que estamos, un ejemplo un poco más real. Vamos a imaginarnos que nosotros pues somos médicos, ¿no? Y queremos hacer un estudio médico de bebés. Y vamos a imaginarnos que lo que vamos a hacer es medir el bebé, cada bebé que nazca en un hospital, lo medimos y apuntamos eso. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo vamos a hacer por 100 bebés. Por tanto, entonces, nuestro ejemplo de hoy, pues va a ser con bebés, ¿no? Es más simpático quizá que manzanas. Y entonces, pues yo voy a poner, pues bueno, pues por ejemplo, que el primer bebé mide 50 centímetros, más o menos, pues lo que vive un bebé, ¿no? Cuando nace, 50 centímetros. El segundo bebé, pues yo qué sé, 51, ¿no? Claro, aquí podéis decirme vosotros, bueno, es que un bebé no mide 50 centímetros, un bebé seguramente tiene una medida que es muy raro que mida 50 centímetros, medirá 50,001 o 50,23, sí, estoy de acuerdo, las medidas no son... En estas medidas, aquí estáis descubriendo estas medidas ya no son variables discretas, son variables continuas. Y esto es muy importante en estadística porque las cosas, bueno, pues son un poquito más, tienen un poquito, al menos para mí, tienen un poquito más de sentido, ¿no? Cuando las variables son continuas. Entonces, aquí solo hago otro paréntesis para definir los tipos de variables entre continuas y discretas. Básicamente quiero definir esas. Hay muchos tipos de variables, hay categóricas, hay ordinales, vosotros podéis mirar, podéis consultar cuáles son los diferentes tipos de variables, pero en verdad a mí solo me interesan estas dos, por lo tanto yo voy a definir estas dos. Vamos a definir las variables discretas, como aquellas que se pueden contar y ordenar. Es decir, como aquellas que solo pueden dar valores de 1, 2, 3, 4. No puedes dar 2,5. Una variable discreta no puede ser 2,5, no puede tener decimales. Tiene que ser solo 1, 2, 3, 4 y el 2 pues es más grande que el 1, ¿no? Entonces las puedo ordenar. Puedo decir 2 es más que 1, 2 manzanas es más que una manzana, 2 hijos es más que un hijo, pero no puedo tener un hijo y medio. No puedo tener, bueno, en el caso de manzanas yo podría, pero no lo permito. No, nadie puede tener media nota. Solo tienes que o una o dos. Y así podemos pensar muchísimos ejemplos que podríamos tener solo una o dos o tres. Pues números, vamos a poner, pues claro, como lo definimos, porque discreto significa algo por el mismo. Entonces vamos a decir, pues, valores enteros. Valores numéricos enteros. Enteros. O sea, por ejemplo, 1. Esto es un ejemplo, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Voy a poner los paréntesis que dije que pondría. Entonces, esto es una lista. Esto es una lista de valores discretos, a variables discretas. Y van a ser lo que sea, lo que quiero que yo sea. Mientras que las variables continuas, pues son generalmente más interesantes, porque permiten valores entre medio. Entonces, las variables continuas son aquellas que básicamente, pues valores numéricos, pero ahora que pueden tener decimales. Y estas son las más interesantes porque son las que podemos hacer medidas más reales, ¿no? Porque si yo te pregunto a ti cuánto mides, pues tú me vas a decir un valor continuo.
Si yo te pregunto a ti cuánto pesas, me vas a decir un valor continuo. En medicina, la mayoría de las variables que nosotros vamos a utilizar, pues no sé, concentración de alcohol en sangre, concentración de, yo qué sé, glóbulos blancos o lo que sea, la mayoría de las variables, incluso a muchas veces no siendo intrínsecamente discretas y continuas, las vamos a tomar como. Entonces, a partir de ahora, la mayoría de los ejemplos los vamos a tomar como continuos. Por lo tanto, bueno, pues solo tener eso en cuenta que vamos a permitir que nuestros elementos pues tengan décimas. Vale, muy bien. Entonces, más allá de eso, pues estábamos en nuestro ejemplo de los 100 elementos de las medidas de los bebés. Y pues nada, pues yo no quiero hacer 100 cálculos, por lo tanto lo que voy a hacer es crear una tabla. Una tabla donde yo en esta tabla voy a ordenar mis números. ¿Sí? Simplemente es eso. Entonces, en esta tabla, la primera columna, pues la voy a llamar N, NI, NI. Y va a ser el número de gente, se va a referir al número de gente que posea esa medida, ¿no? La medida 50, 51, 52 o lo que sea. Y la siguiente columna simplemente va a ser la variable en sí, que yo la voy a llamar X, normalmente la X así, ¿no? Pero claro, como ahora no estamos hablando directamente de listas, pues estamos hablando de los elementos en sí, pues voy a poner X. Y las unidades, pues para las medidas de los bebés que estamos midiendo, pues van a ser medidas en centímetros. ¿Sí? Un bebé va a medir 50 centímetros, 51 centímetros, 52 o así. Así es. Pues entonces lo que vamos a hacer, claro, aquí tenemos un problema, porque claro, los bebés pueden medir 50 centímetros, pero también pueden medir 50,1, 50,2. Entonces lo que yo voy a tener que necesitar cuando utilizo variables continuas es de hablar de intervalos. De intervalos, pues un bebé va a medir, ¿no?, entre 50 y 51 centímetros. Y tú me dirás, no, pues, oye, yo tengo una reclamas, o te tengo una, en los hospitales hay balanzas o escalas más precisas que un centímetro. Sí, sí. Tú puedes coger la caja o el intervalo que a ti más te guste. Tú puedes, un buen estudio, si tú lo haces, por ejemplo, con ordenador, pues coges intervalos suficientemente pequeños como para que esto o sea, tener la precisión suficiente. Lo que pasa es que aquí en la pizarra nosotros vamos a coger pues intervalos más grandes para tener que hacer menos cálculos. Entonces, nada, vamos a imaginarnos que el rango de medida de bebés pues va entre 47 y 55 centímetros. ¿Mm? Entonces vamos a separar estos bebés un poquito más grandes, un poquito más pequeños, entre pues, el primer valor, va a ser 47, ¿sí? Y vamos a hacer cajas de 2 centímetros. Por lo tanto, el primer valor es 47 y el segundo valor de nuestra caja es 49. Entonces, este va a ser la definición de nuestro primer intervalo. Y si os fijáis, yo he escrito los intervalos con estos paréntesis que definimos en la otra clase, ¿no? Y aquí, ¿qué estoy diciendo? Bueno, pues todos los bebés que midan entre 47 centímetros, incluyendo el valor 47, y midan más de 47 y menos de 49, pero no incluyendo el valor de 49, ¿no? Porque está este otro paréntesis curvo. Todos los bebés que midan esa medida, que midan entre esos dos valores, pues voy a poner aquí. Pues voy a imaginarme que hay 10 bebés de los tantos que yo he medido que miden entre 47 y 49. La segunda caja, pues tiene que ser, es muy importante que las cajas sean iguales entre ellas, porque si las cajas no son iguales entre ellas, ¿no?, los intervalos no son iguales entre ellos, pues nosotros nos encontramos con problemas. Aparecerán problemas que ya podéis imaginar por qué, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a tomar cajas de la misma medida. Entonces, vamos a hacer 47, 49 y la segunda caja pues será 49, 51. La tercera caja va a ser de 51 a 53. Y la cuarta caja va a ser de 53 a 55. Os veis que tiene una cierta coherencia el hecho de que yo haya cogido estos intervalos, en el sentido de que yo voy a contar 47 hasta 49 y el 49 no lo incluyo en la primera caja
pero lo estoy incluyendo en la segunda. Si yo pusiera un corchete cuadrado a la derecha del 49 de la primera fila, yo lo que te estaría es repitiendo el 49. Entonces los bebés que midieran 49 centímetros lo estaría contando 2 veces y eso no me interesa. Entonces yo lo que voy a hacer es intentar ser un poquito coherente con mis intervalos. Nada, yo voy a imaginarme pues, que yo he medido pues, 50 bebés que miden entre 49 y 51, porque bueno, voy a imaginarme que la mayoría de los bebés cuando nacen miden 50 centímetros. Después alrededor. Después voy a imaginarme pues, que hay algunos un poquito más altos, ¿no? De entre 51 y 53 hay 20. Y entre 53 y 55 pues también hay. ¿Sí? Entonces nos fijamos que en verdad tendríamos una lista de 100 elementos, pero esta lista de 100 elementos la hemos reducido aquí a 4 cálculos, ¿no? A cuatro intervalos, a 4 cajas. Y esto, claro, nos ayuda muchísimo porque entonces nos resuelve mucho la vida. Vamos a hacer solo 4 cálculos y no 100. Eso es mucho mejor. Pues nada, ¿qué pasa? Hay un problema. Hay un problema, porque bueno, no hay un problema, hay algo que tenemos que pensar. ¿Y qué tenemos que pensar? Dejádmelo escribir, dejádmelo escribir aquí, ¿vale? Entonces, voy a intentar escribirlo un poco más. ¿De? No, perdón. Sí, me aclaro. No sé hacer así. Voy a escribir aquí. Cuando teníamos el cálculo de las... Lo voy a escribir en otro. Cuando teníamos el cálculo de la media, por ejemplo, de la otro día, queríamos hacer la media de una lista. Nosotros, si os acordáis, hicimos esta formulita, ¿no? X barra, llamábamos X barra a la media, y hacíamos 1 entre n, la suma. ¿Sí? Ya no voy a poner los intervalos más porque no me interesa, de los valores de la lista. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una tabla, ¿sí? Si sumamos solo los valores de la tabla nos vamos a quedar cortos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es contar cuánta gente está dentro de este intervalo. Por lo tanto, esto es válido para una lista, eso es válido, el primero es válido para una lista, pero para una tabla vamos a tener que añadir la frecuencia en la que se encuentra repetida mi variable. Si yo hay en mi lista hay 10 bebés que miden entre 47 y 50, pues yo tengo que multiplicar ese valor que yo voy a tomar como representativo de entre 47 y 49, lo voy a tener que repetir 10 veces, ¿no? Pues entonces nada, es tan simple como que mi media en una tabla la voy a tener que calcular como 1 entre la que antes, suma de la manera que antes, pero ahora voy a tener que poner una NI XI. Esta NI delante que ha aparecido, parece que haya aparecido aquí de la nada, es simplemente el número de gente que mide una cierta cantidad, ¿no? Están relacionadas ahí, simplemente está diciendo, vale, pues mira, el primer elemento de tu tabla, ¿no? Pues me lo invento diciendo, pero si hay unos bebés más bajitos, creo más pequeñitos, miden 47 centímetros todos, pues para poner el ejemplo, pues bueno, pues hay 10, pues yo tengo que multiplicar eso. Podría sumar 47 10 veces, pero lo que hago es multiplicar por 10 y basta. Algo similar pasa para la varianza. Cuando tengo la varianza, que yo me acuerdo que lo que estaba calculando era distancias, ¿no? En verdad, la varianza es una distancia que en una lista la puedo medir como, a ver, como esto, que es lo que escribimos el otro día. Cuando tengo esto, pues bueno, esto es la distancia de que hay del primer bebé o del primer bebé más bajito hasta la media de los bebés. Pero el problema que me aparece aquí, como no tengo 10 bebés bajitos, pues lo que tengo que hacer esta distancia la tengo que multiplicar por 10. Pues nada, pues lo hago lo mismo para una tabla. La varianza la voy a definir como 1 entre n, igual que antes, la suma. Y ahora cuando me encuentre a medir las distancias, le puedo poner aquí una NI por xi menos x barra cuadrado. Sí, solo quiero que tengamos en cuenta que estas dos fórmulas son idénticas, son absolutamente lo mismo, simplemente que una las vamos a utilizar la primera
la primera X barra, ¿no? La primera media la vamos a utilizar cuando nosotros estemos trabajando con listas, mientras la segunda es simplemente una reorganización de la lista y la vamos a utilizar cuando estemos trabajando con tablas ordenadas. Entonces yo simplemente, esto es un apunte, yo simplemente quiero encuadrar esta información. Es bastante importante pensarlo al menos una vez, cómo funciona esta historia, y la dejo aquí para que luego penséis. Pero vaya, es bastante intuitivo. Entonces, vamos a continuar con nuestro ejemplo, ¿sí?, de los bebés. Era este, a ver si lo puedo hacer un poco más pequeño, ¿no? No, por favor, no. Sí, me parece más. Bien, más grande. No. Yo es que en estas listas no soy muy. Ahora he perdido todo para siempre. Se murió. Disculpad. Voy a ponerlo a medida que me parezca. Yo algún día aprenderé a utilizar esta pizarra. No, entonces, vale. Nada. Yo, pues lo primero que quiero calcular, pues sería el cálculo de la media, ¿no? Y como hemos visto, pues la media, que era la suma, no me hagáis subir para arriba, porque yo soy un desastre, pero la media, pues era la suma la suma de estos elementos, ¿no? Entonces a mí me resulta, yo puedo entender que vosotros veáis esta fórmula y digáis, ay, por Dios, ¿cómo se hace esto? ¿No? Qué difícil. Pues no es tan difícil. Vamos a pensar que la 1 entre n ya lo sabemos, ¿no? Es 1 de 100, que tenemos 100 bebés, por tanto, aire, nos lo quitamos de encima. ¿Qué es lo que nos interesa? La suma de ni por xi. Bueno, calcular una suma es difícil, ¿no? Tenemos que sumar. Pues bueno, vamos a dejarlo aparte. Vamos a pensar solo en lo que está dentro de la suma, el ni por xi. Lo sabemos, lo entendemos, esto que es exactamente esta cosa. Pues bueno, como tiene un índice, significa que cada fila de nuestra tabla va a ser distinto, ¿no? En primera fila, el índice ahora nos está marcando en qué fila. Estamos en la primera fila, o estamos en la segunda fila, o estamos en la tercera fila, o cualquiera de las filas que decidamos tener, pues nos está marcando que, bueno, pues que lo sumes por todas las filas, que sumes todas las filas. Pero ¿qué es lo que tengo que sumar? Porque antes de saber que tengo que sumar algo, tengo que saber qué es lo que tengo que sumar. Pues nada, yo lo que voy a hacer es en mi tabla de frecuencias, por cierto, esto es una tabla de frecuencias, lo voy a escribir aquí, porque va a aparecer, ¿no?, en los nombres. Esto es una tabla de frecuencias. ¿Sí? Donde solo déjenme tenerlo como apunte, el primer valor es el número, la n se refiere al número de gente, número de bebés, en este caso, número de bebés. ¿Sí? Y lo segundo, pues cuando pide un bebé, nuestra variable, que será, en este caso, cuánto mide, ¿no?, la altura. No sé, no me gusta pensar en la altura de un bebé porque el bebé lo veo en horizontal, ¿no? No está en vertical, entonces es un poco raro. Pero vale. Entonces, nada, nosotros tenemos nuestra tabla de frecuencias y esto ya es una tabla de frecuencias. ¿Y por qué es una tabla de frecuencias? Porque solo necesitamos esto para tener una tabla de frecuencias. Necesitamos nuestra variable y la frecuencia relacionada. La n, pues el número de bebés va a ser la frecuencia absoluta que aparece en nuestra lista. Y en esta tabla nosotros podemos ir añadiendo todas las columnas que nos sean útiles. Y en este caso, como queremos calcular la media, vamos a añadir una columna que sea la multiplicación. ¿Veis que en la suma necesitamos saber cuánto vale ni por xi? Y veis que ni y xi está aquí. Pues simplemente vamos a crear una columna que vamos a llamarla ni por xi. ¿Sí? Vamos a crear una columna que se llamará ni por xi. Y la vamos a mirar cuánto vale en cada caso. Claro, aquí nos aparece un problema, porque claro, estamos hablando de un intervalo. ¿Yo cómo hago para multiplicar 10 por el intervalo 47, 49? Claro, es difícil, ¿no? No sé. Pues lo que hago para simplificarme la vida y lo más simple que puedo hacer, claro que podría hacer otras cosas un poco más complicadas y no, yo no sé si valdrían la pena, pero lo que vamos a
hacer es simplemente coger un valor que nos parezca bien dentro de este intervalo y multiplicarlo por 10. ¿Y qué valor nos puede parecer más bien entre 47 y 49 para definir alturas de bebés? Pues bueno, pues el valor que se encuentra en el centro, ¿no? Pues vamos a coger, pues simplemente, intuitivamente, vamos a coger, en vez de, cuando hagamos la multiplicación mental, vamos a pensar que no estamos cogiendo ni uno ni el otro, 48. Vamos a coger el valor del medio y lo pongo en otro color porque así vemos que, bueno, que es que no es que nada vale 48 aquí, pero bueno, es el número que voy a utilizar para medir. Y aquí, pues igual 50. Voy a pensar en 50 en vez de en este intervalo, cuando haga cálculo. Aquí voy a pensar en el 52 y aquí voy a pensar en el 54. Simplemente cojo el valor que está en medio y así me ahorro también muchos problemas. Pues nada, cuando haga yo la multiplicación, pues que voy a obtener de mi otra columna, que voy a obtener pues 10 pues, por 48, pues 10 por 48 da 480. Y cuando haga la siguiente será 50 por 50. 50 por 50, si lo hacéis, lo podéis utilizar la calculadora y da 2500. El siguiente, 20 por 52, pues también utilizáis la calculadora si queréis, y da 1040. Y por último, el 20 por 54 dará 1080. Vale. Ahora ya tenemos el cálculo de nuestra media, ¿no? La que teníamos aquí. Teníamos aquí una media, pues tenemos los valores de dentro de la suma. ¿Y qué nos está diciendo esta ecuación o esta expresión? Nos está diciendo, vale, pues súmalos. Suma estos resultados que hemos obtenido, pues los vamos a sumar. Y los vamos a poner aquí como resultado final. Voy a poner aquí una barra, simplemente, y voy a decir, vale, la suma de mi por xy va a ser la suma de todos los números que me aparecen aquí en esta tabla. Pues yo voy a coger una calculadora y voy a sumar 4.480 más 2.500 más tal, y los voy a sumar y me va a dar, si yo lo sumo, lo hago, da 5.100. 5.100. ¿Qué voy a sumar también más? O sea, ¿qué voy a necesitar más para mi media? Pues la n. ¿Y cuánto era la n? 100. Y os digo algo, pues la n100, esta n100, que es el número de bebés, claro, tiene que ser también la suma de todos los bebés. Los bajitos, los medianos un poco más grandes y los altos, ¿no? Por lo tanto, aquí, debajo de esta columna de las n, voy a pensar también, y esto va a ser útil porque, claro, aquí parece fácil, pero después en algún día pues veréis una tabla y nos lo dirá y no sabréis cómo se hace. Entonces, nada, la n mayúscula es tan simple que la n mayúscula es igual a la suma de las pequeñas n pequeñas. ¿Eh? Y es igual a la suma de la columna n, y que me va a dar 100. Pues ya está, ya tengo todos los ingredientes para calcular mi media, que la voy a calcular aquí. Y en cálculo, media de los bebés, las alturas de los bebés, ¿qué va a ser? Pues nos acordamos, va a ser la suma de NI XY dividido entre ¿cuánto vale la suma de X y NI? Pues antes no lo sabía, pero ahora he descubierto que vale 5.100. Por lo tanto, esto es 5.100. ¿Y cuánto vale la n? Pues vale 100. Si yo hago la prueba también, puedo coger la calculadora, en este caso es muy simple, ¿no? Pero puedo coger dividido, pues me da 51. Esto vuelve a ser un resultado final, porque es la media, y la media tiene unidades. ¿Y qué unidades tiene la media? Pues la media tiene unidades de centímetros en este caso. Para calcular la varianza, voy a hacer una cosa muy similar a eso. Voy a coger la fórmula de la varianza, voy a ignorar la n de momento, voy a ignorar la suma, voy a coger la cosa que está dentro y voy a crear una columna que la voy a titular ni xy menos x barra al cuadrado, que sea el cálculo, que es lo que voy a tener que sumar. Entonces, nada, voy a poner aquí una nueva columna porque me interesa. Yo podría poner las columnas que quisiera, ¿no? Podría poner lo que me diera lo que quisiera aquí en mí, pero voy a poner en este caso ni multiplicado por x y menos x barra cuadrado.
Aunque parezca esto que columna más rara, pues bueno, pues me es útil. Pues ya está, la pongo. Y nada, pues ¿qué voy a poner? ¿Qué es NI? Pues voy a intentar pensar un poco de manera ordenada, os lo voy a escribir paso a paso, pero me parece que ya lo podéis hacer. NI es 10, lo pone aquí, es el primer elemento de la primera fila. XI, para la primera fila, hemos dicho que era 48. 48, el número entero. A la media, la hemos calculado, la acabamos de calcular y nos da... Aquí voy a 51 menos 51. Ay, vale. 51 cuadrado. Y ya tenemos el primer elemento de nuestra columna. Y vamos a ir haciendo así. Cuenta veces cuenta, número verde. El primero es la frecuencia, la n. El segundo es el número verde. El tercero siempre es el mismo, porque no tiene, si os fijáis, la media todo el rato es la misma, ¿no? ¿Y cómo estamos diciendo matemáticamente que la media no cambia dentro de la suma? Pues no le ponemos su índice. Solo cambian las cosas que tienen una i. Las cosas que no tienen una i son constantes dentro de nuestra suma y por tanto no cambian. Continuamos 20 multiplicado por 52 menos 51, habíamos dicho. Y el último también es 20 multiplicado por 54. Y nada, para saber la suma, que es lo que nos interesa, a nosotros al final nos interesa la suma de NI, XI menos X barra al cuadrado, pues vamos a sumar los elementos que aparecen en nuestra lista. Y es simplemente ordenar. Al final, voy a poner así y voy a escribirlo, ¿sí? La suma de NI multiplicado por X y menos X barra, y esto al cuadrado, va a ser igual, pues nada, a la suma de estas estructuras, de esto 10 más por 48 menos 50, más 50 por 50 al cuadrado, más los siguientes. Yo lo voy a hacer con la calculadora, porque claro, ya no lo puedes hacer a mano, lo puedes hacer pensando, pero vaya ganas, ¿no? Entonces lo haces con la calculadora y si tú lo sumas, pues el primero me parece que te da 90, lo voy a ir apuntando, ya que está. Primero me da 90, si no me he equivocado en nada. El segundo me da 50. El tercero me da 20. Por último, el cuarto me da 108. Si yo sumo estos valores, me da la suma total, que son 300. Pues yo ya he encontrado cuánto vale esta suma y yo ahora ya sí que estoy muy contento porque ya tengo todos los ingredientes que necesito. A ver, sí, ahora no me cuadra. ¿Por qué no? Aquí teníamos la media, pues voy a poner aquí la varianza. Voy a poner aquí, separadita. ¿Vale? Entonces la varianza, otra vez, la escribo otra vez su fórmula. La varianza para el caso de una tabla será igual a 1 entre n, la suma del valor menos el valor medio al cuadrado. Y sabemos que el valor menos el valor medio al cuadrado resulta ser 340. Ay, 300, por favor. No quiero nada yo. Vale. 340 me deja un 0. Mientras que la n era 100, ¿no? Sí, era 100. Entonces, nada, pues estos 340 entre 100. 340 entre 100 me dará 3,4. Por lo tanto, mi varianza es 3,4. Recordamos que la varianza ya es un resultado final y por tanto quiero unidades. Y si nos acordamos de las unidades de la varianza, eso lo discutimos en el otro vídeo, en el vídeo 1, pues eran unidades cuadradas. Por lo tanto, en este caso son centímetros por centímetros cuadrados. Solo para practicar vamos a hacer pues, el cálculo de la desviación típica y el coeficiente de variación, aunque ahora mismo pues tampoco lo necesitaríamos de por sí. Pero bueno, lo vamos a hacer porque no nos cuesta nada y así pues, así pues practicamos.
simplemente para practicar, pues con estas dos informaciones de aquí, yo puedo calcular el coeficiente de variación y la la desviación típica y también el coeficiente de variación. Disculpad, pero me gustaría que quedara más o menos bonito. Lo pongo así, como parece que son cosas distintas. Vale. Y ahora voy a calcular pues también aquí abajo, si quiero, voy a calcular la sigma, que va a ser la raíz cuadrada de 2. ¡Ay! No, de 2 era de ayer. Cuadrada 3,4. 3,4, ahora ya no le voy a poner las unidades porque ya sé que la desviación típica tiene unidades de centímetros en este caso. Y eso pues yo no lo sé, pero lo voy a calcular. A ver, raíz cuadrada, pues una calculadora, 3,4 y hoy me da 1,84. Vamos a ver. 84 y aquí lo importante es poner las unidades que sean centímetros. A centímetros. Nos queda el coeficiente de variación, lo voy a poner simplemente abajo. Coeficiente de variación, pues será la desviación típica dividido entre la media. Ay. La desviación típica dividido entre la media, que será 1,84 dividido. Entre la media, que no me acuerdo, si está aquí. Pues vamos de cuenta que el 1,84 eran centímetros, no lo he escrito aquí, pero eran centímetros, la media eran centímetros, por lo tanto los centímetros se matan entre ellos y nos acabamos teniendo 1,84 entre 51, será, pues es un número pequeñito que nos ha dado 0,036. Me pone. ¿Tiene unidades? Pues no tiene unidades. Y nada, este coeficiente de variación, como dijimos ayer, lo podemos interpretar como el porcentaje de variación, es decir, cómo los bebés están dispersos, cómo de diferentes ellos son. Después, comparado con el 51, que el 51 es la media de los bebés. Entonces, el porcentaje de variación lo podemos entender, pues si lo multiplicamos por 100, obtenemos el porcentaje. Esto sería el 3,6%, ¿no? Pues bueno, pues 3,6% ya os podéis ver que es un número pues, relativamente pequeño y lo que nos está diciendo es que más o menos los bebés cuando nacen más o menos igual. Pues un ejercicio que podríamos hacer y me parece que podéis encontrar en la colección de ejercicios es comparar cuánto miden los bebés al nacer y después cuánto miden los bebés pues, después de un año, ¿no? O después de 2 años, después de 3 años. Tú coges los mismos bebés y los esperas, ¿no?, a que crezcan y cuando han crecido pues los vuelves a medir. Es el médico de cabecera, el pediatra, pues los mide para hacer su estudio y se da cuenta, y es lo más probable, en la naturaleza, porque la naturaleza funciona un poco así, es que los bebés cuando crezcan pues unos se hacen más altos y unos como los niños, ¿no? Que unos son más altos y otros son más bajos. Unos son de una manera y otros son de otra, pero cuando nacen todos son iguales, más o menos iguales, pero cuando crecen pues ya se hacen distintos. Pues lo que podríamos ver es que si hacemos este estudio igual que ahora, pero para los bebés de 1 año o para los bebés de 2 años, pues el coeficiente de variación aumenta, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que los bebés se van dispersando, unos son más grandes, unos son más pequeños y se dispersan entre ellos, ¿sí? Por lo tanto, pues esta es la idea del coeficiente de variación. Que un coeficiente de variación pequeño significa que todo el mundo está alrededor más o menos igual, se parecen entre ellos más, y un coeficiente de variación grande significaría que se parecen menos, ¿sí? Y esto nos da una idea de cuál de las dos medias es más representativa dentro de su grupo.